La situación de ayer no puede ni debe tratarse como un simple chisme de fandom, ni como otra pelea absurda entre ships, ni como drama de Twitter. Esto no es entretenimiento, no es contenido para manipular, ni una excusa para imponer narrativas. Esto es una situación seria, real y preocupante. Y cada vez que alguien intenta convertirla en otra cosa, lo único que demuestra es lo poco que le importa la seguridad real de una persona. Porque aquí no estamos hablando de teorías ni interpretaciones personales. Dispatch fue claro. No habló en clave, no insinuó nada, no dejó espacio para dobles lecturas. Fue directo y concreto. Una persona dentro de la multitud se hizo pasar por reportera con la intención de acercarse a Jimin. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. Ese es el punto central. Ese es el hecho. No hay más. No hay pero. No hay tal vez. Y eso por sí solo ya es gravísimo. Que alguien finja ser prensa para poder acercarse a un artista no es normal. No es algo inofensivo, ni algo que se pueda justificar como emoción de fan. Es una conducta peligrosa. Y más aún cuando el propio reportero confirmó que la seguridad tuvo que intervenir porque la manera en la que esta mujer intentó acercarse fue peligrosa. Esa palabra no se usa al azar. Peligrosa significa que había un riesgo real. Punto. Eso debería haber encendido todas las alarmas. Eso debería haber sido suficiente para que el foco estuviera únicamente en la seguridad de Jimin. Pero no fue así. En lugar de centrarse en lo importante, en lo urgente, en lo verdaderamente preocupante, apareció el comportamiento que ya conocemos demasiado bien. Personas más interesadas en controlar la narrativa que en proteger a un ser humano. Personas que prefieren mentir, editar, manipular y desinformar antes que aceptar una realidad incómoda. Jimin estuvo en riesgo. Empezaron a circular videos editados, fragmentos recortados estratégicamente, audios sacados completamente de contexto. Y con eso construyeron una historia paralela, falsa, donde Jimin deja de ser el foco, donde Jimin deja de importar. Porque para ellos, Jimin nunca puede ser prioridad, ni siquiera cuando su seguridad está en juego. De la nada, sin pruebas, sin fuentes, sin respaldo alguno, empezaron a decir que el acosador en realidad iba por Taeyong, y es necesario repetirlo todas las veces que haga falta. Nadie dijo eso, ningún reportero, ninguna fuente oficial, ningún comunicado. Pero aún así, lo repiten como si fuera una verdad absoluta, porque no les interesa la veracidad. Les interesa desplazar a Jimin del centro de la conversación. Y cuando esa mentira ya no alcanzó, pasaron a otra aún más retorcida. Que esta mujer era fan de Jimin y que su verdadera intención era atacar a Taeyong. Esto ya no es solo manipulación, esto es distorsión total de la realidad. Convertir una posible amenaza hacia Jimin en una historia donde él termina siendo indirectamente el culpable es algo profundamente retorcido, cruel y deshumanizante. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. 아니 위험해요 진짜 지민이한테 붙는데. Aquí es donde hay que parar y decir las cosas claras, sin rodeos y sin miedo. Aunque amemos el Jikook, aunque disfrutemos su conexión, su química, sus momentos y todo lo que representan para muchas personas, nada de eso es más importante que la seguridad de Jimin. Nada, absolutamente nada. Este no es el momento para ships, no es el momento para teorías, no es el momento para fantasías ni para imponer narrativas románticas. Jikook puede ser hermoso, puede ser significativo para muchos, pero no puede ni debe usarse como excusa para minimizar un riesgo real, ni mucho menos para justificar el odio hacia Jimin o restarle gravedad a lo que ocurrió. Y duele tener que aclararlo, pero es necesario. Defender a Jimin no es atacar a Jungkook. Poner la seguridad de Jimin primero no es darle más importancia a uno que a otro. En este momento, la atención está en Jimin porque es él quien está siendo vulnerado, porque es él quien está enfrentando una situación peligrosa. Eso no es favoritismo, es lógica, humanidad y responsabilidad. Lo que pasó ayer no es un hecho aislado. Viene acompañado de un contexto todavía más preocupante. Amenazas recientes hacia Jimin,
amenazas que incluso involucraron a su familia. Y aún con ese contexto tan grave, hubo personas que prefirieron inventar otra historia, decir que las amenazas iban dirigidas a otros miembros, señalar a otros fandoms, mentir descaradamente, hasta que, como ya ha pasado otras veces, se descubrió que las cuentas detrás de esas mentiras eran las mismas Taekookers, intentando desviar la atención de lo que realmente estaba ocurriendo. Siempre el mismo patrón, siempre las mismas tácticas, siempre el mismo objetivo, quitarle peso a todo lo que tenga que ver con Jimin. Esto ya no es solo fandom tóxico, esto es normalizar el peligro. Es enviar el mensaje de que lo que le pasa a Jimin no importa tanto, de que siempre hay algo más importante, de que su bienestar puede esperar mientras se protege una narrativa o un ship. Y no puede esperar. Jimin es una persona real, no es un obstáculo para ningún ship. No es una herramienta para guerras de fandom. No es un villano inventado para justificar odios ajenos. Es alguien que merece protección, respeto y que se tomen en serio todas las señales de alerta que lo rodean. Y también hay que decirlo sin miedo. El uso constante del nombre de Taehyung en estas situaciones deja claro que no lo respetan realmente. Porque nadie que ame de verdad a un artista lo usa como escudo para justificar mentiras, ni lo arrastra a situaciones que no le corresponden, solo para encubrir su odio hacia otro miembro. Esto no es amor, esto no es protección, esto es obsesión. Y es una obsesión que ya cruzó límites hace mucho tiempo. La seguridad actuó, sí, pero eso no borra lo ocurrido. No borra el hecho de que alguien logró infiltrarse, mentir sobre su identidad y acercarse con intenciones desconocidas. Y cada vez que alguien minimiza eso, cada vez que alguien lo convierte en drama de ship, está ayudando a que la próxima vez sea peor. Así que no, este no es el momento de ships. Este no es el momento de teorías. Este no es el momento de desviar la atención. Este es el momento de exigir que la seguridad de Jimin sea la prioridad absoluta, por encima de cualquier fandom, cualquier narrativa y cualquier fantasía. Y quien no pueda entender eso, debería preguntarse seriamente qué tan lejos está dispuesto a llegar con tal de seguir odiando a Jimin. Según Ticketmaster México, la magnitud de la demanda por BTS en el país fue simplemente descomunal, tanto que para satisfacerla por completo, el grupo habría necesitado realizar 46 conciertos en el estadio GNP Seguros. Desde el momento en que se anunciaron las fechas de la gira en México, el interés explotó de manera inmediata. Tan solo en el sitio web de Ticketmaster se registraron aproximadamente 2.1 millones de búsquedas relacionadas con BTS, dejando claro que prácticamente todo el país estaba intentando conseguir boletos al mismo tiempo. La preventa fue otro reflejo del fenómeno. Miles y miles de personas ingresaron a la fila virtual con la esperanza de alcanzar un lugar, y el volumen fue tan grande que, según Ticketmaster, si esa fila hubiera existido de manera física, se habría extendido desde la Ciudad de México hasta la frontera norte con Estados Unidos. Una distancia enorme que ayuda a dimensionar cuántos fans estaban conectados, esperando pacientemente y con muchos nervios para lograr una entrada. A pesar de que no todos pudieron conseguir boletos debido a la capacidad limitada del recinto, Ticketmaster informó que se vendieron 136.400 boletos a través de su plataforma digital. Esta cifra, aunque impresionante por sí sola, solo representa una parte del interés real que hubo en el país. Todo esto confirma que BTS no solo llenó un estadio, sino que desató uno de los mayores fenómenos de demanda musical que se han visto en México en los últimos años, demostrando el enorme impacto y la fuerza de su fandom en el país.